En la sesión pasada mencioné que Dios ha elegido a la iglesia para comunicar el sorprendente mensaje de que Dios ama a los pecadores. Francamente, no creo que la mayoría de la gente crea eso. La gente cree que Dios nos ama dependiendo de cómo nos comportemos o de qué tan buenos seamos. Esa suposición tiene sentido. Es lógica. Pero definitivamente no es bíblica. No es el mensaje de la gracia. Todo lo que hay que hacer es seguir a Jesús y ver con quién se anda. Cuando estaba escribiendo un libro sobre Jesús, el Jesús que nunca conocí, observé que había un patrón constante. Cuanto más impía, injusta, indeseable era una persona, más se sentía atraída a Jesús. Y cuanto más justa, estable y deseable era una persona, más se sentía amenazada por Jesús. Es lo opuesto de lo que la mayoría de la gente piensa. Una prostituta, una persona impura con lepra, un paria moral, un centurión romano, una mujer mestiza con 5 divorcios. Esa es la clase de personas que se sentían atraídas a Jesús. Por otro lado, los fariseos, los ciudadanos rectos con una teología adecuada, los gobernantes, ellos se sentían amenazados por Jesús. Ahora, ni por un momento creo que los pecadores sintieran que Jesús les alcahueteaba el pecado. Ellos sabían que Jesús desaprobaba su inmoralidad. Él habló sobre ella en los términos más fuertes. Pero de alguna manera Jesús dominaba la habilidad de amar a la gente cuyo comportamiento desaprobaba. Esa es una lección que la iglesia no ha aprendido muy bien. Consideremos algunas de las historias que Jesús contó. ¿A quiénes Jesús convertía en héroes? ¿A los sacerdotes judíos? ¿Al clero de su época? No. A un buen samaritano. ¿A una de las mestizas que tenía creencias religiosas mezcladas? ¿O a una ama de casa tan pobre que buscaba desesperadamente una moneda que se le perdió? A un pastor, una ocupación que en la época de Jesús tenía más o menos el mismo prestigio que tiene hoy en día un recogedor de basura. A un recaudador de impuestos, no a un fariseo. Al pobre Lázaro y no a su amo rico. Muchas personas consideran que la mejor historia de Jesús es el hijo pródigo. En esa historia aparecen dos hijos, uno es recto, obediente, responsable, y el otro es el hijo canalla. Adivine a cuál de los dos Jesús nombra al héroe. Por supuesto, al pródigo. Pero para decirle la verdad, yo creo que el título de esa historia es incorrecto. Yo no creo que el hijo pródigo sea el héroe para nada. Yo creo que Jesús nos contó esa historia para enseñarnos sobre Dios y sobre la gracia. Quizás debamos titular esa historia El Padre Pródigo, porque cuenta de un Padre Celestial que derrocha amor, que prodiga su gracia a las criaturas que menos se la merecen. Si usted quiere entender mejor las parábolas de Jesús, le puedo recomendar dos maneras que le pueden servir. Una es transportarlas a un contexto moderno. Yo intenté hacer esto en el libro que escribí sobre la gracia, y si usted lo lee, encontrará las historias de Jesús en contextos modernos, como por ejemplo un vago de Manhattan que gana la lotería, el banquete de bodas más inusual en la historia de Boston, o una hija pródiga en Traverse City, Michigan. Pero hay otra manera que puede ser mejor. Podemos transportarnos nosotros mismos a la época de Jesús para ponernos en el lugar de las personas que escucharon estas historias por primera vez. ¿Cómo entendían ellos las historias? ¿Qué detalles resaltaban? ¿Qué observaban ellos que nosotros de pronto pasamos por alto? Un erudito llamado Kenneth Bailey hizo exactamente eso. El doctor Bailey trabajó en el Líbano durante 40 años como misionero y al viajar observó que los habitantes del área rural del Líbano vivían de una manera muy similar a la gente que en la época de Jesús había vivido, solo a unos pocos kilómetros de Galilea. Trillaban el trigo, araban con los bueyes, cuidaban las ovejas, sacaban agua de los pozos del pueblo. 20 siglos no habían cambiado mucho en la vida diaria de esas personas. Algunas de estas personas eran musulmanas y no sabían mucho sobre el Nuevo Testamento. El doctor Bailey empezó a leerles a estas personas las historias de Jesús. Muchas veces les preguntaba, ¿qué les impacta de esta historia? ¿Y saben lo que encontró? Cuando les leyó la historia del hijo pródigo, dos detalles llamaban la atención de estas personas. Lo primero fue, decían que cuando el hermano menor dijo, dame mi herencia ya, lo que realmente estaba diciendo era, ojalá que estuvieras muerto, viejo. Ellos le dijeron al doctor Bailey que ningún padre que se respetara a sí mismo aceptaría eso de su hijo. Lo segundo que observaron es que el padre corrió
para encontrarse con su hijo. Ellos le dijeron que eso no pasaría. En el Oriente Medio, el estatus social de una persona se muestra por la forma como camina. Cuanto mayor es su estatus, más despacio debe caminar y de una manera más digna. La gente rica se pone túnicas, entonces nunca se subiría en la túnica para correr. Son los lacayos los que deben correr para hacer el trabajo. Sin embargo, Dios no es un patriarca del Medio Oriente, sino un Dios de gracia. La historia del hijo pródigo es tan antigua como la historia misma, y tan moderna como la historia que queremos compartir con ustedes ahora mismo. En el fondo uno siempre está temiendo que llegue la llamada telefónica, en la que digan que ella fue asesinada o que ha sido herida y llegó el día en que eso sucedió y recibí una llamada telefónica en septiembre del 98. Me dijeron que Rachel había tenido un accidente, había sido atropellada en Denver, Colorado y me pidieron que fuera al hospital inmediatamente porque ella tenía heridas muy graves. Después de 3 años de no saber nada de su hija, Susan Spikovsky por fin iba a ver a su hija Rachel de nuevo. Desde que Rachel tenía 14 años tuvo problemas con las adicciones, con el alcohol y creo que empezó con marihuana y luego empezó a consumir drogas extremadamente fuertes. Y entró y salió de mi vida muchas veces durante estos últimos 11 años, 10, 11 años. Atrapada en un círculo vicioso de adicción, tratamiento, volver a casa y luego volver a vivir en las calles, Rachel puso a prueba el amor, la paciencia y la gracia de su madre. Esta hija pródiga no regresó a casa. Su madre tuvo que viajar a otro país para recogerla. Sí, me he sentido enojada y sí, es frustrante y mm, realmente creo que es una responsabilidad para mí, como su madre, hacerle saber que yo hice una promesa y que voy a cumplir esa promesa y que la voy a amar de manera incondicional. Y yo creo que eso es una promesa de gracia. Yo creo que esto es un regalo. Querida madre, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Te extraño, pero sobreviviré. Eso creo. La semana pasada fue una semana mala, pero hoy me levanté para la reunión de la mañana de las 7. Dicen que el que se despierta más temprano es el que está más sobrio, así que yo lo estoy haciendo cada vez que puedo. Esto hace que mi día empiece bien. Yo también te amo, más y más cada día. Rachel. Y en julio de ese año, ella regresó otra vez a su vida en las calles. Y es como si alguien se llevara el viento que mi barco necesita para moverse. Y he experimentado muchos sentimientos distintos, ira, decepción, ah, pero todavía tengo muchas esperanzas de que ella pueda salir de esto. Eventualmente, Rachel regresó a su casa de nuevo, esta vez demacrada y en una silla de ruedas. Su madre la recogió en el aeropuerto y la recibió en su casa con sus brazos y su corazón abiertos. Tengo que ser honesta con ustedes. La gracia para mí era la belleza de una persona o el nombre de una mujer. Yo realmente no entendía con claridad lo que era la gracia y lo que significaba. Y eso es uno de los mejores regalos que Dios nos puede dar. Y de alguna manera yo no entendía esto, o tal vez, quizás, al compartir mi historia sobre Rachel y sobre persistir, quizás alguien más podrá llegar a entender este regalo maravilloso. En una versión de esta parábola en la película El color púrpura, la hija pródiga, que era una cantante de canciones de despecho en un club nocturno, camina por el pasillo de una iglesia para abrazar a su padre el pastor, que es interpretado por James Earl Jones.
Jones está con sus brazos cruzados y la mira con el ceño fruncido. Pero eso no fue lo que pasó en la historia de Jesús. Jesús nos contó sobre un Padre que tenía abundante amor y mucho perdón. Dios no solo nos permite decirle, ojalá estuvieras muerto, sino que realmente nos permitió matar a su propio Hijo en la cruz. Él no se queda parado con los brazos cruzados y el ceño fruncido. En vez de eso, mira hacia el horizonte todo el día y se pregunta, ¿será que hoy regresa? A la primera señal de arrepentimiento, Dios se levanta su túnica y corre a saludar a su amado Hijo pródigo. Ese es Dios. Esa es la gracia. Quiero contarles sobre una carta que recibí de un hombre que entendió el mensaje de la gracia. El hombre es un prisionero, pero yo no lo supe sino hasta que llegué al final de la carta. Por lo general, yo puedo decir en 2 párrafos cuando la carta viene de un prisionero, porque usualmente piden libros gratis. Pero no sucedió así. Él escribió de una manera muy elocuente sobre su iglesia y la necesidad de dar más gracia, especialmente porque había muchos homosexuales que habían empezado a asistir. Solo hasta la página 2 explicaba que la iglesia se reunía detrás de rejas. Él había leído mi libro sobre la gracia y se había sentido consolado por el mensaje de que Dios nos ama no por lo que somos, sino por lo que Dios es. Al final llegué al punto donde él firma la carta. Primero firmaba como asesino condenado. Luego con tinta tachó esa frase y escribió aquel a quien Jesús ama. Este asesino, este pródigo, captó el mensaje de la gracia. Este mensaje no es para las personas que creen que se lo merecen. Ellos son orgullosos, absortos en sí mismos como para admitir alguna necesidad. Este mensaje le llega a las personas que saben que no se lo merecen. Por esa razón, abren sus manos para recibir el regalo gratuito de Dios.